Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a hacer una nueva lección sobre el curso de táctica que ya inicié hace un tiempo y en el que vamos a estudiar sobre todo el poder de la torre. Vamos a ver ejemplos de patrones de mates con torres y además de esto algunas características importantes sobre las torres. Entonces, bueno, para empezar vamos a ver diferentes ejercicios, diferentes problemas y vais a intentar tener que solucionarlos sin ningún tipo de ayuda, inicialmente al menos, sin ninguna ayuda. Empezaremos por este, que es blancas juegan y ganan, y tenéis que adivinarme en esta posición cómo ganarían. Después veremos las soluciones a cada uno de estos ejercicios una vez hayamos visto los patrones de mate con torre. Bueno, pues aquí pensar un poquito y analizar cómo podríais ganar con las blancas. Este segundo ejercicio, pues también quiero que me adivinéis cómo ganaríais con las blancas. De momento sí que sabéis que una de las protagonistas principales de estos mates son las torres. Por tanto, tenéis que probar con este ejercicio, intentar adivinarlo. Recordar un poco el esquema o la idea siempre que tenemos que tener cuando busquemos combinaciones, busquemos táctica. Bueno, por un lado es ver las características de la posición, lo que comenté en el último vídeo sobre oler la posición, ver las características. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar que hay una pieza suelta, que esta también defiende a esta, que el rey está, no sé, aquí hay una torre que está apuntando, no sé, podemos ver algún patrón también de mate en estas posiciones, que luego veremos. Y bueno, sobre esto es lo primero, porque eso es lo que nos hará un poco ya guiarnos. A partir de ahí pensemos en el esquema de jaques, primero mirar todos los jaques posibles, aunque parezcan jaques que no sean correctos. Después pensar en las capturas, porque es lo segundo que más obliga, ya que obliga al contrario a defenderse. Y por otro lado, pensemos en las amenazas, en crear una amenaza. También tenemos que pensar en cuáles son las amenazas del rival. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos bien, vemos que bueno, el negro está amenazando a la dama, el negro está amenazando también entrar por aquí, o sea que el negro tiene amenazas muy fuertes, por tanto tenemos que jugar de forma muy expeditiva en esta posición. Bien, pues esta sería la segunda posición. Tenéis que intentar adivinar cómo ganaríais con las piezas blancas. Y esta posición, que es muy, muy conocida, es de una partida muy conocida de Paul Morphy, y que es la que da también lugar a un patrón de mate, que luego veremos. Pues nada, tenéis que mirar de adivinar aquí cómo ganaríais con las piezas blancas. Y en esta posición, pues también, cómo ganaríais con las blancas. Recordad también que el tema en este curso, en este capítulo, es el mate con torre, sobre todo, y la fuerza de la torre. El mate y la fuerza de la torre. Otro ejercicio más. Blancas juegan y ganan. Y otro ejercicio más donde las blancas juegan y ganan. Unos ejercicios son más fáciles que otros, ya lo veréis. Y bueno, espero que los saquéis, si puede ser, a ser posible por vuestra cuenta. Y si no, pues ahora vamos a analizar los patrones. Y al final del ejercicio os pondré también, al final del vídeo, os pondré también algunos ejercicios un poquito más complejos. Bien, pues bueno, vamos a ver los diferentes patrones. Este es muy conocido, es el mate del pasillo, donde, bueno, pues es además muy conocido y muy habitual, ya que es cuando el rey está enrocado y no tiene ninguna casilla de escape para su rey, entonces es jaque mate. Este otro es una variante del mate del pasillo, simplemente que sí que el rey negro ha hecho un aire para su rey, pero el problema es que las blancas cubren esa casilla con otra pieza, en este caso un alfil.
Y este es otro patrón, ya no tan habitual, donde, bueno, el rey es un mate del pasillo también, el rey negro no puede escapar. Este es el patrón del mate de Morphy, ¿vale? Se llama el patrón del mate de Morphy, ¿vale? Donde está el alfil defendiendo la torre y el rey negro no puede escapar. Este es el patrón del mate árabe. Aquí el caballo defiende, además de que defiende a la torre, también está cubriendo la casilla G8 y por tanto no deja al rey negro tampoco escapar, y sería mate. El mate de Andersen. En este caso la torre va a la casilla H8 defendida por el peón de G7 y hay otra pieza que no deja pasar al rey, en este caso el rey. El mate de la escalera, también un mate muy conocido, es lo que se enseña al principio cuando los niños empiezan a aprender a jugar, es de lo primero que se enseña, ya que es muy fácil realizarlo y muy fácil que se produzcan sus partidas cuando uno tiene una torre, dos torres de ventaja o una torre y una dama de ventaja. Muy bien, pues bueno, estos son los patrones que hemos visto y con los cuales nos tendremos que ayudar para aprender, para solucionar los problemas de antes. Vamos a ver los ejercicios que hemos visto antes y vamos a mirar a poner la solución. Si pensamos en la posición y pensamos que aquí hay un pasillo, está el mate del pasillo, ya empezamos a intuir por dónde van a ir los tiros. Entonces, en esta posición en concreto, vemos que la torre negra está defendiendo con dos casillas, con dos piezas, esta casilla de aquí, la casilla de 8, y entonces, pues bueno, si podemos eliminar una de ellas, pues conseguiremos hacer mate, y es lo que sucede en esta partida. Eliminamos la pieza de B8, la torre por B8, y entonces sí, ahora sí que podemos hacer torre 8, y con mate a la siguiente, torre por torre, y peón por torre, dama y jaque mate. Dama o torre, da lo mismo. En esta posición podemos ver que las blancas tienen las piezas muy bien situadas. Tenemos aquí una torre en la columna H1, parece también apuntando al rey. Tenemos un caballo que también parece que puede entrar en el juego pronto, también rápidamente. Este alfil también está apuntando a casillas donde está el rey, o sea que también parece muy peligroso. Y la dama también. La dama también está apuntando al rey, ¿no? Y por otro lado vemos esta torre que en un momento dado también podría participar del ataque, ¿no? O sea que todas las piezas blancas prácticamente están enfocadas a atacar al rey negro. En cambio, las piezas negras no están defendiendo al rey negro, ¿no? Aquí tenemos un alfil que sí que está defendiendo, pero el resto de piezas, bueno, el caballo que defiende a su alfil, pero el resto vemos que esta torre no hace prácticamente, bueno, ahora mismo no hace mucha cosa, y estas dos torres sí que están, la torre y la dama, están creando amenazas muy fuertes. Las negras están amenazando, entre otras cosas, dama por H3, el rey blanco irá a G1 y acabaré capturando, después podría entrar con la torre, bueno, esto podría ser muy fuerte. Además estoy amenazando la dama blanca, o sea, estoy amenazando cosas muy fuertes. Por tanto, las blancas aquí sí que tienen que hacer algo muy expeditivo, entrar con jaques, prácticamente las capturas no valen porque enseguida me van a entrar en H3 y me van a destrozar, por tanto, y tengo que pensar prácticamente en jaques. Bueno, ¿qué jaques tengo en esta posición? Tengo básicamente 3. Tengo torre por H7, caballo G6 jaque y B6 jaque, perdón, y dama por C8 jaque. Bueno, veamos, por ejemplo, dama por C8 casi la podemos descartar, porque después de dama por C8, caballo por C8, bueno, podríamos mirar a ver si hay algo. Dama por C8, caballo por C8, podríamos pensar en jugar. Claro, ya no valdría un sacrificio por ejemplo, en H7, porque este caballo habría acudido a la defensa. Por tanto, si torre por, caballo por no serviría, y caballo G6, peón por caballo, y tampoco sirve después el sacrificio en H7. Por tanto, dama por C8 la descartaría, creo que la primera. Y ahora tendríamos que pensar en las otras dos. Torre por H7, rey por H7, torre H1 jaque, rey G8, caballo B6... Podría jugarla, pero amenazando jaque mate bajo, y valdría
pero en este caso no vale. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, las negras van a entrar por h3 y nos van a destrozar. Por tanto, tampoco parece valer torre por h7. Vamos a pensar ya en la última, caballo g6, jaque, ¿no? Vamos a pensar en caballo g6, b6, hacemos jaque. Y ahora, ¿qué pueden hacer las negras? Bueno, las negras pueden hacer dos cosas. Una es peón por caballo. Y si peón por caballo, se habrá liberado la diagonal de este alfil, y entonces sí que podrá hacer torre por h7, rey por h7 y torre h1 mate, ¿no? Vemos caballo b6. Y si no comen, eso es en caso de que capturen, ganamos. Con este peón no se puede porque tenemos la torre. Y en el caso de que no capturen, se vaya el rey a b8, tengo que seguir apretando con los jaques. Tengo un jaque en d7 y tengo un jaque en alfil por f7, ¿no? Parece más, intuitivamente parece está mejor, caballo d7. El rey va a ir a h8, ya que no puede capturar porque el alfil está clavado. Y entonces, ahora sí que veo que si este caballo va a la casilla d7, estará cubriendo las casillas d7 y b8. Y por tanto, entonces sí que me servirá el sacrificio en h7. En a7, torre por h7, rey por a7 y torre 1 jaque mate. Vamos a verlo. Caballo b6 jaque, rey b8. Hemos dicho que si aquí las negras jugaran peón por caballo, entonces sí que tengo torre por peón jaque, rey por torre y torre 1 jaque mate. Por tanto, esto no serviría. Y entonces a rey b8 parece única, entonces tengo el jaque, tengo que apretar aquí con jaques. No me sirve dama por alfil porque me hacen caballo por dama, ni caballo por alfil. Entonces caballo d7, rey h1 y de nuevo torre por a7, rey por a7 y torre a1. Hacemos un mate aquí también del pasillo. El rey negro no puede jugar ni a la casilla b8 ni a la casilla b6. ¿Por qué? Porque están cubiertas por el caballo de d7. Muy bien. Bueno, esta posición es muy conocida, es jugada por Paul Morphy en una partida fantástica, para mí una obra de arte esta partida. Si no la conocéis, la partida de Paul Morphy frente al conde de Ushuaia y el duque de Brunswick. Era una partida amistosa que se jugó en la Ópera de París y que es una verdadera joya, ¿no? Y también una muestra de cómo Morphy jugaba y cómo ya tenía muy claros los conceptos de desarrollo y de juego activo. Entonces, bueno, en esta posición las blancas vemos que tienen aquí una clavada. Esta torre está clavada. Este caballo, bueno, aquí está el alfil también, que puede apuntar a la casilla de 8. Esta torre también está apuntando a la casilla de 8, por tanto aquí podría haber algún tema. Y también esta dama, si no estuviera el alfil, podría pasar por b8 y también podría crear problemas. También pensamos que podría haber algún tema en la casilla en b6. Vemos que a las negras les falta un desarrollo total, es decir, creo que si pueden conseguir jugar 2 o 3 jugadas, pues cambiarán damas, desarrollarán su alfil, se enrocarán y la partida será de las piezas negras, ya que las blancas, para llegar a esta posición, sacrificarán material. Bueno, pues en esta posición siempre aquí también tenemos un poco de ser expeditivos y pensar en jaques. Entonces, bueno, hay creo que varias formas de ganar, como mínimo 2, pero bueno, la que hizo Morphy es la más fuerte. Aquí las blancas capturaron en d7, jaque. Están obligadas a capturar porque si no capturan, entonces seré yo el que capturaré la dama. Por tanto, si capturan de dama, pues entonces aquí pueden venir varias, puede venir un jaque aquí primero, comer aquí, después comerme la dama. Lo cierto es que aquí las blancas estarían mucho mejor. Y las negras capturaron con el alfil. Y no vieron que aquí las blancas tenían un mate precioso en 2 jugadas. Dama b8 jaque, jugada de jaque, siempre tenemos que pensar en los jaques, caballo por dama y el mate de Morphy. Esta torre está defendida por el alfil y el rey negro pues está en posición de mate.
Bueno, el siguiente ejercicio está relacionado con el mate árabe que hemos visto antes. Y en esta posición también vemos bueno, que las blancas tienen las piezas muy activas. El caballo en F6 ya es indicativo de un posible mate árabe. También vemos que el rey negro no tiene escapatoria por H6. Y las piezas negras sí están amenazando un mate importante aquí en G2. Hay que tenerlo en cuenta, por tanto también tenemos que ser muy expeditivos en esta posición porque nos están también amenazando cosas importantes las negras. Pero nosotros jugamos primero. Como jugamos primero, tenemos que pensar los jaques. Este es el primero que tenemos que pensar. Da por torre, jaque, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque bueno, vemos que después podemos pasar la torre por E8 y perfecto. Jaque mate en G8. Espero que también lo hayáis encontrado. Venga, otro ejercicio. Este es el mate de Andersen. Aquí vemos que hay igualdad material. Bueno, las blancas tienen un peón de menos, tienen un peón en séptima, G7, por tanto ya podemos empezar defendido por el alfil de D4, así que podemos ya pensar que podríamos tener un posible mate de Andersen, teniendo en cuenta que tenemos una torre aquí. Y efectivamente, si pensamos en jaques, capturas y amenazas, la jugada que aquí tenemos que pensar es alfil por H7. ¿Qué pasa si hago jaque? Y si hago jaque vemos que entramos en H8 con jaque mate. Muy bien. Y bueno, vamos a ver uno sobre el mate de la escalera. Mate de la escalera era aquel que podíamos pasar entre las dos torres, cubrían las casillas de escape del rey y podíamos hacer mate. Bueno, aquí vemos que nos gustaría hacer la maniobra torre H7, después llevar la otra torre a G7, y si el rey se va de G8 lo llevamos a F8, entonces podremos bajar la torre y hacer mate, ¿no? El problema es que tenemos un caballo aquí, y ese caballo no nos deja entrar en la casilla G7, pues ya tenemos la clave para sacar el mate. Dama por H5 y a peón por dama, pues ya tenemos el mate. Torre jaque, rey G8, torre G7, rey F8, torre H8 mate. Bueno, pues ya tenemos la solución a todos los ejercicios. Ahora quería comentaros algunos temas más importantes de las torres. Bueno, las torres, como sabemos, deben de jugar, cuando empieza la partida, son piezas que normalmente, igual que la dama, generalmente no participan mucho, hasta que la partida no ha avanzado un poco. Primero los protagonistas son las piezas menores, los caballos y los alfiles, y después ya son las torres. Las torres, mientras, lo que tenemos que ponerlas son en la retaguardia en columnas abiertas, ¿no? En columnas o semiabiertas, columnas donde no haya ningún peón o que haya como un peón del contrario, ¿no? Esa es la técnica de jugar con las torres. Siempre tenemos que buscar la actividad de las torres, ¿no? Entonces las tenemos que poner en columnas abiertas donde puedan ejercer actividad. Conforme va avanzando la partida, se van cambiando piezas. El objetivo de las torres es llegar a la séptima fila, ¿no? Llegar a la séptima fila, y entonces las torres en séptima son muy fuertes, y más si son las dos las que están participando del ataque. Entonces, bueno, me voy a remitir a un libro muy interesante, que si no lo conocéis, bueno, es un clásico del ajedrez, que es Mi Sistema, donde Jan Inzovich hizo varios esquemas de posiciones importantes con torres en séptima, casos especiales, lo llamaba casos especiales de torres en la séptima fila, ¿no? Hablaba de 5 casos. Como veréis, son posiciones muy sencillas, pero sí que nos ayudan a entender cómo jugar con las torres en séptima. Vamos a ver uno por uno y nos vamos a basar en las posiciones que Morphy puso, porque son muy didácticas. Limita el juego a las piezas necesarias, no lía la posición, y a mí bueno, es un libro que está muy bien, muy interesante. Posiblemente ahora haya libros superados, pero la pedagogía que tenía Ninzovich era muy interesante. Yo sí que recomiendo que, si tenéis tiempo, que busquéis el libro, lo compréis, porque bueno, es un gran libro. Entonces hablaba de los 5 casos especiales de la torre en séptima. Entonces aquí vamos a ver la séptima fila absoluta. ¿Qué es la séptima fila absoluta? La séptima fila absoluta es aquella
en que no hay peones contrarios en la fila, no hay ningún tipo de peón, entonces la torre controla toda la fila. Pues bueno, vamos a ver esta posición, pero también decía que si conseguimos la fila absoluta con un peón avanzado, un peón pasado avanzado, la posición está prácticamente ganada en la mayoría de las situaciones. Ahora vamos a ver por qué. Si vemos esta posición y pensamos en jugar normal, pues bueno, probablemente las blancas estén algo mejor. Bueno, no están mejor porque no puedo avanzar el peón, porque también las negras tienen amenazas importantes, me amenazan a hacer el mate de la escalera. Por tanto, aquí tengo que jugar bastante incisivo, ¿no? ¿Cuál es la solución aquí que propone Ninzovic? Bueno, la solución es conseguir la séptima fila absoluta con un peón pasado en G5. La solución es capturo el alfil, jaque, esta parece lógica. Y ahora, para no perder la torre, no pueden moverse, sino tienen que taparse con torre. Y una vez tapada con torre, dama por torre. Sacrifico la dama por la torre. Peón por dama. Y entonces, este peón es ganador. El peón de B6 es ganador. ¿Por qué es ganador? Porque, bueno, el rey negro no puede esconderse. Y entonces, prácticamente ahora la siguiente jugada va a ser B7 y torre A8. Y, bueno, por ejemplo, si juego, no sé, juego rey aquí, hago B7. Y ahora las negras no pueden defenderse, porque si juegan el rey a F7, entonces hago B8 dama y corono. Si juegan otra jugada como esta, pues no pasa nada. También torre A8, capturaremos torres y también la partida es de las blancas. Muy bien, este es el primer caso especial de las torres en séptima. El segundo caso que explicaba Ninzovic es el jaque continuo. Jaque continuo, dices, bueno, esto sí, es muy sencillito, ¿no? Pero vamos a ver, esta es la posición típica de jaque continuo. Lo único que dice es que tenemos que llevar cuidado con qué torre hacemos jaque. Aquí solo funciona una de las dos torres. O sea, aquí vemos que las negras están amenazando mate, por tanto no podemos hacer tonterías, tenemos que jugar de forma clara y expeditiva. Y entonces aquí, imaginemos que juego esta. Torre 7, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que las negras juegan el rey a D8, jaque, rey aquí, jaque, rey aquí. ¿Y ahora qué? Ahora ya no puedo jugar aquí, porque entonces me van a capturar con el alfil y me voy a quedar con una posición perdida. Por tanto, en esta posición, la única jugada que funciona es con esta torre, con la torre de 7. Lo único que dice es que llevemos cuidado a la hora de buscar el continuo, de buscar la torre adecuada, que muchas veces, a veces pueden ser las dos, pero no siempre, ¿no? Entonces aquí el negro no puede escapar de los jaques y por tanto tablas por jaque continuo. El tercer caso, muy interesante, es lo que llama Ninzovic el mecanismo para hacer tablas. Y es con una torre y un caballo. En esta posición las negras tienen 3 peones que están a punto de coronar. Por tanto, tampoco podemos jugar con tonterías. Aquí, si hacemos, por ejemplo, jaque, en esta posición, el rey negro me va a jugar aquí, yo voy a hacer jaque, el rey negro se va a ir aquí, y se me empiezan a acabar los jaques, porque ahora si hago, ya con el caballo no puedo hacer jaque, entonces si hago jaque con la torre, el rey negro se va a ir a C8 y se me acabaron los jaques, y las negras ganan porque van a coronar. Por tanto, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo lo solucionamos esto? Bueno, el truco es el mecanismo para hacer tablas y es colocar la torre en el sitio ideal, que es aquí, en D7. Y aquí en D7 tenemos una posición que da igual que el negro corone, porque ahora veremos. Si corona, entonces ya yo jaque, rey aquí, jaque. El rey negro no puede ir a H8 porque entonces va a venir el mate árabe, que hemos visto anteriormente. Por tanto, después de caballo F6, rey F8, jaque, rey aquí. Si el blanco quiere, si el negro se va a atacar la torre, pues entonces hago caballo F6 y de nuevo estamos en jaque y la posición, por tanto, es de tablas por jaque continuo. Vale, muy sencillo, pero eso en determinadas posiciones nos puede ayudar a encontrar la solución a un problema o una posición que tengamos en una partida real. Muy bien, pues bueno, vamos con el
penúltimo, este es el cuarto caso, y es, bueno, este es la maniobra para hacer abandonar al rey del rincón. Es simplemente aquí, en esta posición, pues, bueno, las negras tienen, un alfil, 2 torres, y las blancas tienen 3 peones. Bueno, podríamos decir que la posición está equilibrada, pero aquí las blancas tienen la maniobra también muy típica. Torre H7, rey aquí. Después de torre F7, entonces capturaremos el alfil y tendremos ventaja en esta posición. Bueno, vamos a ver el último supuesto, rey G8 por ejemplo, y torre por alfil. El último caso es algo parecido al anterior, está en la maniobra de rodeo, que es algo parecido, es muy parecido. Es simplemente que yo hago jaque, rey G8, torre G8, rey aquí y torre H8, entonces esta dama va a caer. Aquí las negras están desesperadas, las blancas, perdón, están en una posición desesperada y lo único que pueden aspirar, bueno, pueden intentar aspirar algo más, pero tienen que aspirar a, si pueden conseguir unas tablas, bien contentos saldrán, ya que las negras pues están amenazando coronar este peón y también estos peones también están amenazando coronar pronto, ¿no? Entonces, difícilmente puedo evitar coronar este peón, el peón que está en A2, pero tengo una maniobra en esta posición muy bonita que me permite conseguir las tablas con las blancas. ¿Cuál es? Pues os dejo que lo solucionéis por vuestra cuenta, y que, bueno, si encontréis la solución, pues que me la podéis poner en el canal de YouTube y la comentamos. Pues, y otro es este. Este no es tan complejo, pero también es interesante. A ver, ¿cómo aquí podríais intentar conseguir ganar, hacer mate, más que ganar, que la partida está ganada, o sea, hacer mate en 3 jugadas con las piezas blancas? Y las blancas en 3 jugadas pueden conseguir hacer mate. Pues bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta lección de patrones de mate y posiciones típicas de la posición de la torre en séptima, y bueno, espero que también los ejercicios los hayáis solucionado, os hayan sido interesantes, útiles, y nos vemos en la siguiente lección. Un saludo a todos y buenas tardes.